porque ya empezó diciembre. Nos gusta diciembre. ¿Cuántos les gusta diciembre? Algunos se ponen sentimentales, ¿no? Ya empezaron todas las fiestas, es el mes de comer. Son convivios por acá, bodas, 15 años, todo es comida. Todo es comida este mes. Es bonito, pero yo creo que es un tiempo, hermano, en el que si no tuvimos todo un año para reflexionar y pensar acerca de lo que íbamos a hacer para el Señor. No solo en sus propósitos, sino en qué es lo que Dios le ha querido hacer este año que viene. Hagámoslo ya. Hagamos lo que Dios nos está pidiendo hacer. Seamos obedientes al Señor, y le invito a que este mes, más que usted lo disfrute en fiestas, en comida, en visitar a la familia, usted piense, ¿qué vamos a hacer como familia este año que viene? ¿Qué más vamos a aprender del Señor? ¿Cómo nos vamos a unir para buscar a Dios? Eso es algo muy importante, ¿no lo creen, hermano? Amén. Quiero que por favor vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Y vamos a hablar de un personaje bíblico esta mañana. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? ¿Alguien lo vio por internet? ¿Sí? ¿Alguien lo vio por internet? ¿La predicación? ¿No? Yo sí la vi. Gracias a Dios es un recurso, porque los que no estamos en la ciudad, por ejemplo, yo el domingo pasado no estaba en la ciudad, pero como la suben a la página, usted la puede ver durante toda la semana. Entonces es un recurso de bendición, porque usted, si por algún motivo no estuvo en la ciudad, usted puede ver en la página de Roca de FTV, puede ver las predicaciones, y usted así no pierde el hilo de lo que se está hablando en estos días. Estábamos hablando de personajes bíblicos, y quisiera que fuéramos, por favor, el versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Quiero que ponga su mano en su corazón y le diga conmigo: Espíritu Santo, háblame esta mañana, que yo pueda conocer mucho más la vida de este personaje que impactó a una nación y a la humanidad, pero que yo pueda saber que tú me has llamado a lo mismo, a impactar familias, un estado, una nación, a ser un siervo y una sierva tuya. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia nos habla en el capítulo 1, versículo 5 del libro de Lucas, de un rey llamado Herodes. Este Herodes se le llamó Herodes el Grande. Es una historia que usted encuentra en cualquier lugar que usted la pueda buscar, de biografías o historia. Pero Herodes el Grande tenía varias cualidades. Herodes el Grande era el rey en el momento en que nace Juan el Bautista, en el momento en que nace Jesús. Herodes el Grande era el que gobernaba una parte del pueblo, y era un hombre conocido como un político militar estratega muy inteligente. Él se caracteriza en su nación por haber hecho grandes construcciones. Herodes el Grande se conoce por un gran constructor. Reconstruyó el templo, hizo muchas cosas ese hombre. Pero una de las cosas también por las cuales se caracteriza es que Herodes el Grande era un hombre sanguinario. Era un hombre perverso, hermano. Cuando usted lee la historia de Herodes el Grande se va a dar cuenta y dice: ¡qué barbaridad! Herodes el Grande llegó a cometer varios asesinatos. Él tenía un miedo terrible. El miedo más grande de Herodes el Grande era que alguien más lo quitara del trono. Muchos de los seguidores de Herodes el Grande decían que él era el otro David, que él era descendiente de David, que él tenía derecho a ocupar el trono, que nadie más podía quitarle. Y cuando él sentía, y le digo sentía porque fue un hombre que tenía como delirio de persecución, él sentía que toda la gente, aún la más allegada a él, querían quitarlo del trono. El miedo más grande de Herodes el Grande era que conspiraran
lugar. Cuando usted y yo conocemos la historia de Herodes, nos vamos a dar cuenta por qué él lleva a cabo la matanza cuando el tiempo en el que nace Jesús, la matanza de los niños. Herodes el Grande incluso llegó a matar a su esposa y a 2 de sus hijos, alegando que ellos conspiraban en su contra para quitarlo del trono. Este hombre, cuando sentía que las personas allegadas a él lo miraban mal o decían una palabra a escondidas, decían: están hablando de mí, los mandaba encerrar en el circo romano y mandaba matar los 300, 400 hombres que trabajaban con él, mandaba flecheros y mataba a todos en un momento. Él se deshacía de sus enemigos de esa manera. Era un hombre que a cualquier persona que sentía que causaba un peligro para su trono, lo perseguía y acababa con él y su familia. El tiempo del gobierno de Herodes fue conocido como un tiempo de sangre, y por eso él, aunque fue un gran constructor y fue un gran político, se le consideró un tirano sanguinario. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando la Biblia nos habla del tiempo de Herodes, yo creo que nos está hablando también de un tiempo difícil. Ayer les platicaba a los chavos, ¿cómo definirían este tiempo? ¿Cómo definiría usted este tiempo, hermano? Como un tiempo difícil, como un tiempo en el que se viven muchas cosas. Tal vez los que van entre los 50, 60 años, 40 años, muchos han dicho: se están viviendo cosas que en mi tiempo no se vivían, se están pasando cosas cada vez más terribles. Pero quiero decirle que cuando nosotros leemos la historia de Juan el Bautista, cuando él llega y nace, se está gestando un tiempo muy difícil en esa nación. Se está gestando un tiempo de un gobierno de opresión, de persecución, y que lo que usted y yo vivimos, que a veces decimos: ay, es que en la política hay muerte, hay narcotráfico, hay corrupción, hay abuso a los más débiles, hay muchas cosas en la política actual. Quiero decirle que en la política de este entonces había cosas igual. No salían en la televisión, no salían en las noticias, pero había mucha muerte, había corrupción. Aún de los líderes religiosos de este entonces habían llegado a corromperse con la sociedad, habían doblado sus valores morales, los habían vendido por estatus, por reconocimiento. La sociedad de este entonces, hermana, no era muy diferente a la de ahora. Estaban pasando cosas muy difíciles. El pueblo de Dios, durante varios años, cuando usted lee los profetas Oseas, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, usted lee que esos profetas lo que venían era decirle: pueblo, regresen su mirada al Señor, regresen sus ojos a Dios, vuelvan su corazón al Señor. Ese fue el mensaje, hermano, de todos los profetas. Y cuando llegamos al libro de Malaquías, nos damos cuenta que ese sigue siendo el mensaje. Dios quiere que esa sociedad que se había perdido tanto, que estaba en lo más bajo que podían ellos vivir, quería que su corazón se volviera al corazón de Dios. Hermano, le tengo una noticia: ese sigue siendo el sueño de Dios. Ese sigue siendo el sueño. Eso no ha pasado de moda. No es que a Dios se le olvidó ya. Y cada una de las cosas que nosotros podemos leer durante todo el Antiguo Testamento es con un propósito: que la gente conozca a Dios. Es con ese propósito, que la gente viva los mandamientos de Dios, que toda la humanidad pueda adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando nosotros leemos, quiero que vayan conmigo al libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 al 6. Malaquías está terminando y Dios está dando una palabra a través de él, y dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios estaba preocupado por la situación de su pueblo. Del libro de Malaquías al momento en que nosotros nace Juan el Bautista, que es el personaje del que vamos a hablar hoy, pasaron aproximadamente 500 años. Pasaron
profetas. Dios levantó profetas, hombres que dijeran: pueblo, arrepiéntanse, pueblo, Dios dice que hagan esto, pueblo, vayan hacia allá, Dios les ama, vuelvan su corazón a Dios. Durante todo el Antiguo Testamento, pero cuando acaba el libro de Malaquías, Dios deja de hablar aproximadamente durante 400 años. Nadie más pudo escuchar la voz de Dios. Fue un tiempo duro para el pueblo de Israel, pero Dios sabía que aunque Dios les había estado hablando por años, por siglos, ellos no quisieron cambiar su corazón. Dios les hablaba, Dios decía: yo estoy con ustedes, vengan a mí, y aún así ellos no cambiaban su actitud. Y durante estos 400 años que Dios guardó silencio, yo me imagino que Dios los observaba su manera de vivir. El pueblo se descarrió, hermano. El pueblo se desenfrenó. El pueblo de Dios, algunos permanecieron firmes, pero muchos se desviaron a la idolatría. Muchos se desviaron a vivir como ellos pensaban que era lo correcto. Muchos empezaron a hacer lo que ellos pensaban que era bueno. Algunos se mantuvieron esperando la promesa de Dios. Durante esos 4 años, la gente que decidió aferrarse a Dios tuvo que aferrarse a la promesa del Mesías. Viene un Mesías, viene un Salvador. Esa era la palabra que aquellos que querían consolarse, que aquellos que necesitaban esperanza, que necesitaban fe, era la palabra a la que se aferraban. Viene un Mesías, viene un Salvador. Dios ya no está hablando, pero Dios habló una vez y dijo a través del profeta Isaías: viene un Mesías, viene un Salvador. Y en el libro de Malaquías que nosotros estamos leyendo, está hablando de un Elías. Dice: he aquí yo se envía el profeta Elías. Está hablando de un segundo Elías. No es el Elías que nosotros leemos anteriormente, es un Elías que está por venir y que lo está profetizando Malaquías. Es un Elías que tiene una función. Dice: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Tiene una función de restauración, hermano. Tiene una función de sanidad, tiene una función de perdón, tiene una función gloriosa delante de Dios. Cuando nosotros leemos esto, Dios está gestando el nacimiento de un hombre llamado Juan el Bautista antes de que nazca Jesús. Un hombre que prepare el camino de Jesús. Iba a nacer el Redentor de la humanidad, pero Dios tenía un tiempo para Juan el Bautista. Dios tenía una misión para Juan el Bautista. Hermanos, hay una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dios está levantando hombres y mujeres que preparen el camino para esa segunda venida. En este tiempo se necesitó a Juan el Bautista. En este tiempo Dios lo necesita a usted. En este tiempo Dios hizo nacer a Juan, hizo nacer a un hombre que ahorita vamos a ver sus características. Pero en este tiempo, hermano, Dios le hizo nacer a usted con un propósito. Dios no se equivocó. Dios no se le pasó y dijo: ay, se me pasó el tiempo. Dios tenía un tiempo específico para usted y para mí, y por eso nos hizo nacer. ¿Cuál era el propósito de Dios de levantar a otro Elías, otro hombre como Elías? El propósito era levantar a un hombre radical, era levantar a un hombre comprometido, era levantar a un hombre consagrado, era levantar a un hombre fiel. ¿Cuántos de esos hay aquí? Eso era lo que Dios estaba buscando en medio de una generación que se había perdido, hermano. Una generación que había dicho: Dios no existe, vámonos de nuevo con nuestros ídolos. Dios quería un hombre diferente, en verdad. Y Dios, hermano, no está buscando que usted hoy salga y se cambie y se ponga un abrigo de pieles, un cinturón y empiece a comer chapulines allá afuera. Dios lo que está buscando es que donde quiera que usted esté, usted sea diferente. Usted sea diferente. Usted sea un hombre o una mujer radical en medio de una generación difícil. En medio de una generación muy difícil, hermano. Y Juan el Bautista, más adelante Jesús, el Señor Jesús en Mateo 11:14, que no lo vamos a leer ahorita, Él respalda y Él dice: este es el Elías del que se hablaba. Juan el Bautista es el Elías del que se hablaba, que estaba por venir. Y cuando nosotros leemos la historia de Juan, nos vamos a dar cuenta que es una historia maravillosa, hermano. Yo la estuve leyendo detenidamente y Dios me asombró con muchas cosas y habló a mi corazón.
corazón. Y volvamos por favor a Lucas 1:15. Vamos a Lucas 1:5, perdón. Vamos a empezar a leer. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Los padres de Juan el Bautista eran, ¿quiénes? Zacarías y ¿quién? Y Elizabeth. Ellos eran los padres de Juan el Bautista. Versículo 6, muy importante, hermano. Ambos eran ¿qué? Justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Una característica de los padres de Juan el Bautista, hermano, y nosotros nos vamos a dar cuenta. Cuando usted es una persona irreprensible, ¿qué es una persona irreprensible? Es alguien que no se contamina, es alguien que guarda su corazón, es alguien que a pesar de las circunstancias sigue siendo fiel a Dios. La Biblia nos dice que sus padres eran hombres, era un matrimonio ejemplar, era un matrimonio respetado, era un matrimonio justo delante de Dios, era un matrimonio que conocía la ley de Dios y la vivía. Conocían la ley de Moisés, que era la ley que regía hasta ese entonces, y la vivían, la aplicaban. Y el versículo 7 nos dice algo: pero no tenía hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. En esta época, hermano, de lo que estamos hablando, el no tener un hijo era una deshonra, era algo muy difícil para ellos. Era obligación de una mujer tener hijos, y muchos además. Estaba escuchando ese día un programa de historia, es History Channel, que estaban pasando más o menos como una biografía del tiempo en el que vivió Jesús, y precisamente hablaban de eso. Jesús tuvo hermanos, porque en ese entonces ninguna familia tenía hijo único, todos tenían muchos hijos. Y Elizabeth, yo me imagino que cuando ella platicaba con las demás mujeres, pues era un tiempo de dolor, era un momento de tristeza, decir: no puedo tener hijos, soy estéril. Pero a mí lo que me gusta mucho de estos dos versículos, hermano, es que cuando usted es una persona íntegra, cuando usted es una persona fiel a Dios, cuando usted es una persona obediente a Dios, su obediencia siempre dará frutos, hermano. Siempre. La historia no nos dice: y Elizabeth se quedó estéril por el resto de su vida y murió. Eso no dice la historia. La historia de Lucas no dice: y Elizabeth fue humillada y maltratada por el resto de su vida y murió. No es verdad. La historia no nos dice que Zacarías fue denigrado como padre porque no pudo tener hijos y murió. No es verdad. La historia de Lucas nos dice que cuando usted es una persona que busca cumplir los mandamientos de Dios, que a pesar de lo que está viviendo se mantiene íntegro o fiel a Dios, fiel al pie del cañón, y dice: yo no me separo de Dios, siempre tendrá una respuesta a lo que usted pida. Siempre. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando dice la Biblia, ambos eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos. La Biblia nos da una característica, dice: y ambos eran ya de edad avanzada. Dios tenía que intervenir, hermano. Dios tenía que hacer un milagro. Pero Dios no cierra las puertas de los milagros a aquellos que se mantienen fieles a Él. Dios abre las puertas. Dios abre las puertas. Y Dios es un Dios lleno de amor. Y la historia de Juan el Bautista es una historia de amor de Dios, de amor por la humanidad, de amor por lo que estaba pasando. Versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. En este entonces, hermano, había un sumo sacerdote y había varios sacerdotes. Zacarías era uno de ellos. Solo había un sumo sacerdote, y el sacerdote tenía la entrada, el acceso directo al santuario. Pero los sacerdotes, que estaban divididos
por grupos, no podían entrar todos. Tenían que hacer un tipo de rol para que pudieran entrar una vez al año. Tenían que hacer un tipo de rol para que les tocara a todos. Y por eso dice, y conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte. Le tocó, era un momento especial. Hermano, yo me imagino, porque soy muy imaginativa, me imagino a Zacarías ya avanzado de años, con un anhelo en su corazón, esperando que le toque entrar al lugar santo, esperando que le toque entrar a ofrecer incienso, esperando que le toque entrar a la presencia de Dios, emocionado. Y el día que va y ve la lista que dice, Zacarías, te toca hoy. Yo me imagino la felicidad de Zacarías, porque es su tiempo de entrar a la presencia directa de Dios. Hermano, en ese tiempo no es tan fácil como ahora usted y yo lo tenemos. No era tan fácil. Usted se puede levantar hoy en la mañana, levantar sus manos y entrar a la presencia de Dios. Usted se puede levantar, doblar su rodilla y decirle, Padre, aquí estoy. Espíritu Santo, aquí estoy. Hermano, hoy usted y yo tenemos el acceso tan fácil a la presencia de Dios. Y a veces no lo valoramos, a veces no lo hacemos. Zacarías vio su nombre en la lista y dijo, hoy me toca entrar. Hoy es mi día con Dios. Hoy es mi día en que yo sé que voy a traer mi necesidad y Dios me va a oír. Él no podía darse el lujo de decir, mañana empiezo a orar. Él no podía darse el lujo de decir, ahora sí, en enero del 2013 prometo entrar a la presencia de Dios. Él no tenía ese lujo. Él tenía que aprovechar su momento y esa era su vida. Hermano, usted y yo podemos entrar a la presencia gracias a Jesucristo todos los días de nuestra vida. No necesitamos que hagan un sorteo. No necesitamos que aparecer en una lista y decir, hoy te toca a ti, mañana a ti. Imagínense qué ansioso estaba el que le tocaba entrar. Qué feliz era su día de estar en la presencia directa de Dios. Era el día de experimentar la gloria de Dios. Hermano, usted y yo a veces hemos menospreciado ese privilegio. A veces hemos menospreciado el privilegio que tenemos de experimentar la presencia de Dios y decimos mañana, al rato, cuando tenga tiempo. Yo me imagino que el sacerdote que no podía entrar siempre, cuando le tocaba el entrar, decía, que se pare el mundo. Entrar es más importante, estar con Dios es más importante que cualquier cosa. Elizabeth, espérame tantito, es mi día con Dios. Y sabe que, hermano, a veces nosotros es algo que ya como lo tenemos a la mano, ya es fácil dejarlo y decir, otro día, después, cuando haya tiempo. Este hombre, dice la Biblia, que le tocó ofrecer el incienso. Cuando ofrecían el incienso, hacían muchas cosas. Cuando entraban al santuario, hacían muchas cosas. Prendían las velas, ofrecían el incienso, tenían la oportunidad de hacer varias cosas allá adentro. Pero el incienso significa la oración, hermano. Significa, cuando el incienso se prende, tiene la simbología de cómo se eleva nuestra oración delante de Dios. Hermano, era la oportunidad. ¿Usted cree que Zacarías no le iba a aprovechar? Por supuesto que le iba a aprovechar. Él tenía un anhelo en su corazón. Él decía, un hijo, un hijo, un hijo. Y yo creo que ese deseo lo metía en cualquier lado. Estaban orando por la comida y decía, Señor, danos un hijo. Oraban por un enfermo, Señor, sánanos en el nombre de Jesús y danos un hijo. Y así, ¿a poco cuando usted tiene un sueño lo suelta así rápido? Yo cuando tengo un sueño lo meto hasta en la sopa. Señor, pero dame esto, pero dame. Y saben que Zacarías entró, pero el sacerdote cuando entraba hacía una cosa, prendía el incienso y guardaba silencio. La gente que estaba afuera, ellos estaban orando, ellos sí oraban, levantaban su voz y clamaban, pero el sacerdote prendía el incienso y guardaba silencio. ¿Sabe qué quería hacer? Escuchar a Dios.
Era el deseo del sacerdote, escuchar a Dios. Y yo me imagino, hermano, que Zacarías tal vez pudo haber dicho: antes de escuchar, ¿te puedo decir algo? Pero él sabía que tenía que oír. Durante 400 años los sacerdotes entraron al santuario y no escucharon nada. Trataron de escuchar palabra para el pueblo. El pueblo los esperaba fuera así de: ¿qué les dijo Dios? Y durante mucho tiempo ellos no pudieron escuchar la voz de Dios. Hasta un día, hasta el día que le tocó entrar a Zacarías. Después de muchos años, hermano, le tocó entrar a Zacarías a la presencia de Dios. Le tocó entrar a ese lugar maravilloso donde la gloria de Dios podía descender. Le tocó entrar a ese lugar donde él podía ofrecer incienso. Y ese día Dios habló con él. Fue un día especial. ¿Cómo se sentiría usted si usted fuera Zacarías? Bien, usted es un hijo de Dios, que puede entrar todos los días a la presencia del Rey y Dios puede hablarle a él. Dios puede hablarle. Este hombre guardó silencio. Él tenía un anhelo, pero guardó silencio. Él guardó respeto hacia Dios. Él amó la presencia de Dios. Y dice la Biblia, en el versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió el temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas. Y la frase que viene es lo mejor, hermano. Dice: porque tu oración ha sido oída. Eso pasa, hermano, cuando usted ama la presencia de Dios, cuando usted busca estar cerca de Dios, cuando su vida usted está diciendo: yo me estoy esforzando por cada día ser una persona obediente, por ser un buen cristiano, por obedecer lo que el Señor me pide, por buscarle, cada día lo hago más. Esto pasa. Él ni siquiera tuvo que hablar. La Biblia no dice que él habló. Él solo prendió el incienso, esperó en Dios, y el ángel se le apareció y le dijo: no temas, porque Dios te ha escuchado. Hermano, qué maravilloso es eso. Qué maravilloso es cuando usted puede guardar silencio en la presencia de Dios, sabiendo que Él conoce su necesidad, que Él conoce la necesidad de aquellos que le aman, de aquellos que le buscan, y no los deja postrados, dice la palabra. No nos deja desamparados. El hombre no tuvo que decir nada. Yo creo que solo vio el ángel y pues como cualquiera de nosotros dijo: me voy a morir, algo va a pasar aquí. Imagínense muchos años sin que los ángeles se oyeran en este lugar. Y le dice: y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Aquí hay algo muy especial, hermano. Dios le dio un nombre para su milagro. Hay una canción que se llama Ponle nombre a tu milagro. Por tradición, el niño se debió llamar ¿cómo? Zacarías. Zacarías II, Zacarías Junior o algo así. Pero Dios quería que este niño, desde su nacimiento, desde antes de su nacimiento, fuera un hombre transformado desde el nombre por Dios. Ni siquiera se iba a llamar como la cultura mandaba, se iba a llamar como Dios decía. Usted tiene un nombre que Dios le puso. La Biblia dice que Dios nos ha puesto un nuevo nombre. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios respondió a este matrimonio íntegro. Dios respondió a este matrimonio que obedecía sus mandamientos. Y dice en el versículo 14: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Hermano, tal vez cuando usted nació no se regocijaron mucho. Tal vez cuando usted nació unos dijeron: híjoles, se nos escapó, se nos fue, no nos cuidamos. Bueno, pues ya está en la casa, ya hay que cuidarlo, un drogasto. Tal vez cuando usted nació, en lugar de alegrarse, se quejaron todos, desde el más pequeño hasta el más grande.
ya ni modos. Tal vez nadie se regocijó, hermano. Tal vez aún ni sus padres. Pero el día que usted nació, sí hubo alguien que se regocijó en el cielo. Y ese fue su Padre Celestial. ¿Sabe por qué se regocijó? Porque el día que usted vio, el día que Dios vio que usted nació, sabía que estaba a punto de pasar algo glorioso, porque usted nació con ese propósito. Y dice la Biblia que le dice, tendrás gozo y alegría, pero no solo ustedes como padres, le dice el ángel, muchos tendrán gozo y alegría por su nacimiento. Y así fue. La Biblia nos relata que cuando Juan el Bautista nació, muchos fueron a felicitarle y se regocijaron y le dijeron, ¿se llamará Zacarías? Y no, se llamará Juan. Qué raro, pero bueno, felicidades de todos modos. Y algo lo que se maravillaba a la gente es que el versículo dice, y Dios estaba con él, y la mano de Dios estaba con Juan. La gente se maravillaba y la gente decía, ¿qué es lo que pasa con este niño? ¿Qué va a hacer este niño? Versículo 15, porque será grande delante de Dios. Diga conmigo eso, porque será grande delante de Dios. A mí esta frase me gusta mucho. Será grande. ¿Quiénes son grandes delante de Dios, hermano? El que quiere hacerse grande tiene que hacerse ¿qué? El más pequeño. El que quiera ser grande tiene que servir. El que quiera ser grande tiene que dar su vida por los demás. El que quiera ser grande tiene que aprender a humillarse delante de Dios y servir a los demás. Ese es un grande, hermano. Tal vez en su lápida no diga, este fue un grande entre los hombres, este fue un hombre exitoso, esta fue una mujer millonaria, esta fue una mujer en coche último modelo, este fue un hombre con un título universitario. Tal vez no lo diga, pero lo que sí puede estar escrito en el reino de los cielos, por su servicio, por su corazón, este fue un grande para Dios. Este fue un grande para Dios. ¿Quiénes son los grandes en el reino de los cielos? Es el que viene a servir, dice el Señor Jesús. El que viene a servir. Yo he venido a servirles, no a ser servido. Este es un tema, puede ser un tema más amplio, pero en realidad la grandeza en el reino de los cielos se obtiene así, sirviendo a los demás, sirviendo a Dios. ¿Cuántos quieren ser grandes para Dios? Usted es valioso, ya es entrada. El valor usted no lo va a alcanzar porque ya lo tiene, ya es valioso en Dios. ¿Sí me doy a entender? Ya es valioso porque la sangre de Jesús fue derramada para usted. Pero ahora, ¿cuántos quieren ser grandes para Dios? La grandeza se consigue sirviendo a los demás. Siguiente, otra característica que podemos ver en Juan el Bautista es: no beberá vino ni sidra. Cuando la Biblia nos habla de vino y de sidra, nos podemos aprender varias cosas, pero una de ellas, que cuando el ángel está diciendo eso, le está diciendo, no se va a contaminar. No se va a contaminar. Hermano, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No deberíamos contaminarnos. No deberíamos. La luz debería resplandecer sobre las tinieblas. Nosotros debemos contagiar a los demás y no los demás a nosotros. Y Dios le está diciendo, este niño tiene un plan, hay un plan para su vida, hay un propósito para su vida. Pero lo primero que él tiene que hacer es no contaminarse desde pequeño. Hermano, a veces sin darnos cuenta nos hemos contaminado. Contaminamos nuestros ojos, contaminamos nuestros labios, contaminamos nuestro corazón. Nos contaminamos escuchando cosas incorrectas. Nos hemos contaminado a veces. ¿Sabe cuál es otra contaminación? La amargura, el resentimiento, el odio. Eso también es contaminación. Y sabe, hermano, a veces nosotros nos hemos olvidado de guardar nuestra vida en santidad para Dios. Anoche platicábamos con un amigo que tenemos, es un pastor, es joven, y le preguntaba a mi esposo, ¿cómo está la iglesia? Y él le dice, pues bien, pues ahí va, más o menos. Y platicábamos de un problema, hermano, de los cristianos en la actualidad.
cualidad. Muchos llegan a la iglesia, pasan cierto proceso, quieren servir, quieren cantar, quieren hacer muchas cosas, pero no quieren poner su vida en orden. Les cuesta poner su vida en orden. Les cuesta decir, bueno, quiero servir a Dios. Voy a vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Y saben qué es la salida más fácil? Que muchos dicen, mejor no sirvo a Dios, porque como no pienso cambiar. Pero aquí no hay de esos, ¿verdad? No, solo en esta iglesia. Nos cuesta, hermano, comprometernos con Dios. Nos cuesta decirle, Señor, aquí está mi vida, lo que me ha costado trabajo. Haz algo, Señor, haz algo. Trabaja con mi corazón. Nos cuesta decirle, trabaja con mi carácter. Anoche les decía a los chicos, ¿cuántos han sentido que Dios ha estado trabajando con su carácter? A ver, ahora ustedes, ¿cuántos han sentido que Dios está trabajando con su carácter? Y duele, hermano. No es así de, qué feliz estoy, Dios está trabajando con mi carácter. No, hermano, Dios va a utilizar hijitas para moldear su carácter. Pero una de las cualidades que él debía tener es no contaminarse. Quisiera que vayamos a 1 de Pedro capítulo 2, 12. Buenas obras. Hermano, cada vez que usted hace algo bueno, cada vez que usted y yo nos comportamos como verdaderos hijos de Dios, entonces el nombre de Dios es glorificado. Pero cuando usted y yo nos comportamos de una manera incorrecta, entonces el nombre de Dios, en lugar de ser glorificado, se habla mal de Dios. Dice, ¿para eso quieres que sea cristiano? Mejor no ser cristiano. ¿Para ser como él? No, mejor me quedo como estoy. Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros debemos empezar a caminar en hacer lo correcto delante de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes digan, quiero ser un instrumento de gloria para Dios. Que cuando yo hable, que cuando yo ore por otras personas, que cuando yo le predique a alguien en mi oficina, en mi escuela, las personas glorifiquen a Dios, exalten a Dios y no digan, ay, mira, ¿quién nos viene a hablar? Eso pasa mucho, hermano. Y ¿saben qué? Nosotros debemos ser portadores de buenas obras. Debemos caminar en lo que le agrada a Dios. Segunda característica que debería tener este niño, Lucas 1:15 dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Solo hay dos personas que fueron llenas desde el vientre de su madre. Una es Juan el Bautista y otra es el Señor Jesús. Hasta antes de Juan el Bautista, el Espíritu Santo, antes de Jesús, el Espíritu Santo no había venido. La gente no podía recibir el Espíritu Santo como usted y yo lo recibimos hoy. Hasta el momento en que Jesús tiene el momento de la ascensión, entonces Él dice, enviaré a un consolador, y es cuando el Espíritu Santo viene. Pero a Juan el Bautista le ha dado el privilegio y la bendición de experimentar el Espíritu Santo en el vientre de su madre. ¿Sabe qué, hermano? Usted y yo necesitamos una llenura del Espíritu. Pero ojo, cuando usted recibe a Jesús, usted recibe el bautismo del Espíritu Santo. Pero eso no significa que usted esté lleno todos los días. Usted puede recibir un toque del Espíritu Santo, caerse, reírse, llorar, pasar tiempo ahí, pero eso no significa que esté lleno del Espíritu Santo. Un toque no es llenura, hermano. Una llenura se experimenta todos los días de su vida. Una llenura no significa nada más reírse, llorar. Eso no es un toque, es bonito, no es malo. Pero debemos anhelar la llenura. Este niño necesitaba estar capacitado para lo que iba a hacer. Yo cuando leo la historia de Juan el Bautista digo, qué hombre tan valiente. Generación de víboras.
pero era lo que Dios le había enviado a decir. ¿Sabe cómo este hombre, por qué tenía el poder que tenía? Porque era lleno del Espíritu Santo de Dios, hermano. En 1 Corintios 3:16 no lo vamos a leer, pero usted es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante que no nos contaminemos? Porque cuando hay pecado, el Espíritu Santo se entristece. Cuando hay contaminación en nuestra vida, el Espíritu Santo no nos puede llenar, hermano. Él quisiera, Él anhela estar en su vida. Pero si usted y yo mantenemos cosas ahí guardadas que ensucian nuestra vida, que nos contaminan, el Espíritu Santo no podrá llenarle como usted debería ser lleno. Ese día decía una predicadora en una convención a la que fui, decía: usted, supongamos que usted un día es lleno del Espíritu o es tocado por el Espíritu Santo, pero en un momento ve algo incorrecto en la televisión. En ese instante el Espíritu Santo se aleja de usted. A veces no lo hemos pensado así, pero el Espíritu Santo es tan sensible, hermano, que cuando nosotros nos contaminamos, cuando nosotros decimos una mala palabra, cuando nosotros arremetemos en contra de alguien, cuando nosotros mentimos, cuando nosotros guardamos rencor, el Espíritu Santo se hace a un lado. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos que el Espíritu Santo sea a un lado de nosotros. Al contrario, hermano, ¿en verdad usted quiere una llenura del Espíritu Santo? En verdad, hay que traer todo lo que tengamos en nuestra vida que pueda contaminarnos y decirle: Señor, voy a vivir como a ti te agrada. El toque del Espíritu Santo es bonito, hermano, pero es mejor la llenura de Dios. Y yo le invito, hermano, que usted no se conforme con toques nada más. Usted anhele estar lleno desde la cabeza hasta los pies de la misma presencia de Dios, de la misma presencia del Espíritu Santo. En el versículo 16 dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar, Señor, un pueblo bien dispuesto. Cuando habla del espíritu y el poder de Elías, está hablando que Dios le levantaría como un profeta. Hermano, una de las funciones principales, dos de las funciones principales, de Juan el Bautista, la primera era el arrepentimiento y la segunda era la restauración familiar. El arrepentimiento conlleva acercar a las personas al corazón de Dios. Y quiero decirle una noticia: el trabajo en las células hace eso. El trabajo en las células permite que la gente conozca a Dios, pero también ayuda a la restauración familiar. Dios le llamó a estas dos cosas: predica el arrepentimiento, pero además haz volver el corazón de los hijos a los padres. Haz un trabajo de restauración en las vidas, en las familias. Hermano, cuando la familia es destruida, todo lo demás es destruido. Cuando usted ve en la sociedad problemas en la juventud, vienen de problemas en la familia. El diablo sabe que cuando destruye una familia, destruye muchas vidas y destruye generaciones, porque Dios ha formado la familia con un propósito. Y por eso Dios le llama a Juan el Bautista y nos llama a nosotros: restauren familias. Hermano, usted fue llamado también a eso. Fue llamado también a volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres hacia los hijos. Amén. También usted tiene el llamado de Elías y el llamado de Juan el Bautista. Usted también lo tiene. Esa es nuestra función, ese es nuestro trabajo, hermano. Juan el Bautista, el día que nació, sus padres sabían para qué nació ese niño. Juan el Bautista tuvo que entender el tiempo que le tocó vivir. Ayer también les preguntaba a los jóvenes: ¿ustedes conocen el tiempo que les tocó vivir? Y una de las chicas decía: es un tiempo muy pesado, es un tiempo de violencia, es un tiempo muy difícil. Sí, es un tiempo difícil, hermano, pero Dios le llamó como luz a esta generación. No es para los jóvenes nada
también es para usted. Es para usted, es para todos nosotros, aún en medio de esta generación que está tan dañada tal vez, que cada vez va de mal, podríamos decir de mal en peor, Señor, cada vez va, y solamente nos quejamos y decimos puras cosas malas, pero hoy podemos decir, yo voy a empezar a hacer luz donde estoy, voy a empezar a restaurar familias, voy a empezar a volver el corazón de las personas al corazón de Dios. Ese es mi trabajo. Voltea con la persona que está al lado, dígale, ese es tu trabajo. Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos mantener una vida llena del Espíritu Santo, hermano? Viviendo en obediencia. Viviendo en obediencia a Dios. Caminando en obediencia. Uy, yo sé que unos me ven con cara de qué difícil. ¿Sabe que Dios entiende el corazón del ser humano porque Él nos hizo? Dios es nuestro fabricante. Dios conoce nuestros defectos, nuestras cualidades. Dios le conoce, hermano. Pero Dios mira el corazón. Y Dios sabe cuando usted dice, yo voy a ser un hombre o una mujer obediente a Dios. Aún en medio de lo que yo vivo a mi alrededor, no me voy a contaminar. Cuando usted y yo anhelamos que el Espíritu Santo no se vaya, le necesitamos, hermano. ¿Usted tiene alguna duda de cómo hacer algo? Pida la ayuda del Espíritu Santo. Yo se lo he contado, cuando yo entré en la carrera, yo tenía un problema con las matemáticas muy fuerte, muy fuerte. Si alguien se está durmiendo, le doy permiso que en el amor del Señor lo despierte. Y yo decía, ay Señor, no entiendo las matemáticas. Es que no, era como si me andaran en chiva, hermano. Yo le decía a mi maestro de matemáticas, es que maestro, para mí es como si usted me estuviera enseñando a leer, la verdad no lo entiendo. Y entonces, pero lo más frustrante era que todos mis compañeros iban súper acelerados. Sí, entendemos que las diferenciales, que las derivadas, que el cálculo. Y yo así, ¿qué es eso? Que alguien me lo explique, por favor. Incluso fui con el maestro, y el maestro se sentaba y me decía, ¿me entendiste? Y yo, no. ¿Me entendiste? No. Sí me sentía muy frustrada, hermano. Dice, Dios mío, es que no puede ser. No puede ser. Y todas mis demás materias sacaba buenas calificaciones, pero en matemáticas yo había reprobado mi primer examen, y lo digo a plena luz del día y con una cámara enfrente. Había reprobado un examen, pero yo le había echado ganas. Yo decía, ¿por qué no lo entiendo? Y un día me senté y le dije, Espíritu Santo, no le entiendo las matemáticas. Por favor, Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame. Y sabe que en ese momento yo sentí como si algo me hubiera quitado la cabeza así. Y empecé a aprender y empecé a leer y me empezaron a explicar, porque mi problema era que me explicaban y no entendía. O sea, no era que nadie me explicara, es que sí me explicaban y no entendía. Y me empezó a explicar y me empezaron a explicar y decía yo, ay, esto es, ay, qué fácil. Y yo pasé esa materia sin ningún problema. Cuando a mí me entregó mi maestra mi examen con un 9, no saqué 10, saqué un 9, yo fui tan feliz, hermano. Yo tenía 19 años, pero yo en ese momento aprendí que Dios es un Dios de cosas pequeñas y de cosas grandes. Y que cuando usted le pide al Espíritu Santo, ayude en cualquier cosa, no solo a orar por un enfermo. Las sanguíneas como yo, que perdemos todo, necesitan ese Espíritu Santo. Recuérdame, ¿dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé las llaves? Y a mí me ha pasado, y Dios sabe que yo no le miento, que en mi mente pasa una escena donde dejé las llaves. Si estaba ahí, Dios desea que usted le anhele en las áreas pequeñas y en las áreas grandes de su vida. Aprenda a vivir con el Espíritu Santo. Aprenda a relacionarse con Él. Juan el Bautista le necesitó con todo su corazón para poder hacer la obra. Versículo Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 4.
Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestres. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Yo le quiero decir algo, hermano. Por el tiempo no nos da, no tenemos tiempo de leer muchas cosas, pero Juan el Bautista no entró a un instituto bíblico. Juan el Bautista no estudió en una escuela. Juan el Bautista no se codeó con la crema innata de las sociedades entonces. Juan el Bautista no tuvo la oportunidad de convivir con los ricos porque los ricos no lo querían. Juan el Bautista no creció con muchas personas que tal vez pudieron humanamente haberle ayudado. ¿Sabe dónde lo preparó Dios a Juan el Bautista? En el desierto. Dios le llevó al desierto y ahí lo preparó. Ahí lo llevó el Señor. Ahí, ¿sabe cómo aprendía Juan el Bautista? De sentarse y escuchar la revelación directa de Dios. Él no tenía un maestro que le dijera: mira, Juan, la Biblia, la ley de Moisés, y así le vas a decir a la iglesia Roca mañana cuando les prediques. Pero él tenía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le enseñó. Y la Biblia nos narra en el libro de Lucas, y vamos rápidamente, hermanos, en el libro de Lucas capítulo 3 dice: y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hermano, yo no le estoy diciendo que mañana llegue a su trabajo y diga: oh generación de víboras. No se necesita eso para ser radical. Usted puede ser un radical donde está, con su forma de hablar, con su forma de actuar, con sus valores espirituales, con su forma de tratar a los demás. Usted puede ser un radical. Y este hombre así les hablaba a los que venían a bautizarse. Y decía el versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 12 dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Más adelante dice: vinieron unos soldados también a Juan el Bautista y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? ¿Saben que Juan el Bautista no estudió en Harvard? No estudió en La Salle ni en ninguna escuela de esas. No tenía un título colgado en la pared así de lujo, de super lujo, diplomado y todo eso. Pero lo que sí tenía era el poder de Dios. Cuando él le hablaba a la gente le decía: maestro, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? La gente lo escuchaba, la gente le ponía atención y la gente se bautizaba. Hermano, no sé cuál sea, tal vez si fuimos a una escuela, si no fuimos, si tenemos un título, lo felicito. Si no lo tiene, quiero que sepa que la gente no lo va a oír por su conocimiento humano, la gente lo va a oír por el poder de Dios que está en su vida. La gente lo va a oír, le va a poner atención. La gente venía a Juan. A veces nosotros decimos: es que si le hablo y si no me oye, mejor no le hablo. Es que si le hablo y me hace feo. Yo sí era de esas. Te lo voy a confesar públicamente y enfrente de la cámara. Yo sí de esas. Yo en mi profesión, todas mis compañeras pues son ateas. Y todas ellas pues son muy políticas, son sociólogas, son filósofas. Entonces para ellas Dios no existe. Y si era muy difícil hablarles a ellas. Cualquier palabrita así era de: a ver, te vamos a dar una tunda. Dios no existe, Dios esto, Dios lo otro, Dios acá, Dios aquello, Dios esto. Y todas me llevaron a hacer, todas mis amigas, todas mis compañeras de trabajo eran mucho más grandes que yo. Y cuando yo platicaba con ellas, siempre era se levantaban y decían: no, es que Vianney, es que tú, es que eres una fanática. Siempre. Pero
compañeras, incluso yo le conté una vez que en una forma de actuar hacia una persona que las había lastimado mucho, esa compañera me dijo: pero ¿por qué la perdonas? Ya ni nadie te va a poner una estatua aquí afuera. ¿Por qué la tratas bien? Trátala mal. Todos la trataban mal. Por eso le digo, usted puede ser radical con su forma de ser. La gente se va a dar cuenta que usted es diferente. Pero no, la gente no la va a odiar, porque la gente va a ver a Dios en usted. Pasó el tiempo, pasaron algunos años y empecé a dejar de ver a alguna de ellas. Dos de ellas están enfrentando un problema. Una de ellas estaba enfrentando un problema muy fuerte y la otra apenas estaba comenzando también el problema. Y me escribían por el chat y empecé a platicar con ellas. Y su forma de hablar, hermanas de Dios, cambió mucho. Ellas pasaron de no creer y hasta burlarse de Dios a decir: ayúdame a orar, necesito que Dios haga algo. Gracias a Dios. Ellas siempre se burlaban de mí porque yo siempre decía gracias a Dios, y decían: ay, ¿por qué todo gracias a Dios? Bien, exageras, estás mal. Y yo les decía: es que todo es gracias a Dios. A ellas se les fue pegando mi manera de hablar y entonces ya todo era gracias a Dios. ¿Sabe qué, hermano? Y yo con ellas tengo comunicación. Una de ellas vive en Canadá, la otra vive en el DF. Pero yo siempre les estoy mandando versículos, les estoy hablando. Y su forma de referirse conmigo ha cambiado mucho. Ellas han empezado a escuchar, a escuchar, a escuchar. Ya no es agresión, ya no es de no me hables, ya no es burla, ahora es: dime, necesito a Dios. Hermano, la gente escucha abajo y lo va a escuchar a usted también cuando usted habla. No permita que el pensamiento, y si no me oyen, y si se burlan, y si me hacen esto, lo detenga a hacer lo que tiene que hacer. Ayer platicaba también con los jóvenes de que no hay algo que frustre más a un cristiano. En la iglesia, hermano, perdón, no quiero que se oiga fuerte, pero en la iglesia hay cristianos frustrados porque no han cumplido su propósito. Porque el tiempo ha pasado y ha pasado y ha pasado y no han hecho lo que debían de hacer. Y no hay nada que frustre más a un cristiano. Porque él sabe que Dios le ama, pero se siente insatisfecho. Él sabe que Dios le ama, pero siente que no tiene valor. Él sabe que Dios le ama, pero hemos caído a veces en una religiosidad. Venir, cantar, irnos y ya. Eso es una religiosidad. Y eso nos va a frustrar si no cumplimos nuestro propósito. Si dejamos pasar el tiempo, hermano. El tiempo en el que nació Juan, ¿saben que muchos podemos decir? Era estéril su mamá, se le pasó el tiempo a Dios, se equivocó, algo salió mal. No, Dios permitió que naciera en ese tiempo para impactar ese tiempo, hermano. Ese tiempo lo necesitaba. Hermano, hoy necesita el tiempo, las circunstancias, las familias ser impactadas por usted. Necesita ser. El domingo pasado nos hablaban de Esther y Mardoqueo le decía a Esther: no es para este tiempo que naciste, no es para este tiempo que llegaste a ser reina. Si tú callas, morirán tus parientes, morirá tu familia. Si tú callas, morirán los judíos, hermanos. Si usted calla, morirá mucha gente. Si usted y yo callamos, la gente seguirá muriendo. Necesitamos ser esas personas radicales. Ya estoy acabando, hermano. Quiero que vayamos conmigo a Juan capítulo 1, versículo 19-23. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. ¿Saben quién es entonces? Cuando Juan el Bautista empieza su ministerio, el que gobernaba era Herodes Antipa, era hijo de Herodes
trató de interponerse para que no pasara. Hermano, el diablo sabe lo bueno que está por venir en su vida y va a tratar de interponerse, pero mayor es el que está usted que el que está en el mundo. Va a tratar de interponerse, va a tratar de matar sueños, va a tratar de matar ilusiones, va a tratar de matar anhelos del corazón. Pero si usted se mantiene como luz firme, obediente delante de Dios, el Señor siempre le respaldará. Así que mandó también Herodes Antipa, mandó a investigar cuál será Jesús, porque si es, miren, hay que echárnoslo rápido. ¿Cuál será Jesús? Y por eso le investigaban. Pero a mí lo que me gusta, hermano, es cuando le dicen: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy cristiano. ¿Y qué soy cristiano? No sé. Él tenía claro quién era, hermano. Y su cualidad y una de sus fortalezas de Juan el Bautista era su testimonio. Cuando usted le preguntan ¿quién eres tú?, usted le responde, pero no solo con sus palabras, con sus hechos. ¿Qué hechos lo respaldan a usted, hermano? ¿Quién es usted? Yo soy la voz del que clama en el desierto. Yo soy el que ha venido con un propósito. Yo soy un discípulo. ¿Cuántos son un discípulo? Él tenía claro, él no lo agarraron, como dicen ahí, desprevenido cuando le dijeron ¿quién eres? No sé quién soy, no tengo identidad. ¿Tiene usted identidad como hijo de Dios, hermano? Tiene identidad. El diablo va a tratar de venir a robarle su identidad, diciéndole Dios no te ama, a Dios no le importas, Dios no va a cumplir lo que te prometió. No es verdad. El diablo va a atacar la identidad siempre. Usted tiene que estar firme en su identidad como hijo de Dios. Cuando usted le pregunte ¿quién eres? Soy un hijo de Dios. ¿Seguro? Sí. ¿Te vas a ir al cielo? ¿Cuándo se va a ir al cielo? ¿Dios ni te va a responder? Sí, Dios responde. Usted debe tener claro quién es usted. Mateo 11, 7 al 11, por favor. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas están en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es quien está escrito: he aquí yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Él está hablando de Juan el Bautista. Dice: ¿qué saliste a ver? A uno que está vestido bien. Él no está vestido con vestiduras de gala. Él tal vez no parece un príncipe, pero es más que un profeta. Es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Es el cumplimiento del propósito de Dios. Nada puede detener el propósito de Dios. Nada. Juan capítulo 1, versículos 7 al 8, por favor. Antes que leamos este versículo, cuando Jesús está hablando de Juan, Él está hablando de un hombre valiente, y el Evangelio de Mateo, donde estábamos leyendo más adelante, dice de un violento. De los violentos es el reino de los cielos, y solo los violentos lo arrebatan. Juan el Bautista era un violento. Uy, a mí me emociona mucho su vida. Juan el Bautista era un violento. Yo durante muchos años de mi vida yo me considero una persona cobarde, hermano. A veces tenemos muchos temores a la hora de hablarle a las personas, pero no solamente es a la hora de hablar a las personas, tenemos temores en nuestra vida en general. Tenemos una baja autoestima, tenemos una baja percepción de nosotros mismos y no nos consideramos valiosos. Juan el Bautista era un violento, era un hombre
que sabía que su vida había sido destinada para algo específico. Cuando él lo encarcela por ser precisamente un hombre radical, cuando él lo manda a encarcelar al Herodes Antipa, él sabe que su propósito es hablar, no callar, no quedarse callado. Él no tiene la oportunidad de cruzarse los brazos y decir mañana. Él tenía que hablar en todo tiempo, aún encarcelado, él tenía que seguir hablando. Y cuando nosotros vemos la historia de Juan el Bautista, hermano, nos damos cuenta que ese hombre fue una amenaza. Era considerado una amenaza para Herodes. Era una amenaza total. Por eso cuando le piden su cabeza, él no dice, ay, pues déjame pensarlo, pues a lo mejor lo voy a pensar bien. Él dice, va, la cabeza. Ahora, hermano, usted es una amenaza para el reino de las tinieblas. ¿Es una amenaza o es un amigo? No, mejor dígame que es una amenaza. Es una amenaza, es un violento. A ver, a las 3 quiero que me hagan una cara de malos así, fuerte. 1, 2, 3. Ay, algunos le hicieron, otros se rieron. Otros dicen que es que no me sale, soy tan bueno, soy tan lindo, tan guapo, que si la hago me descompongo. Pero le voy a decir algo, hermano. Era una amenaza directa. Yo me imagino a Herodes que él escuchaba, empezó a escuchar de Jesús, empezó a escuchar de Juan el Bautista, y él dijo, bueno, ¿de quién me deshago primero? Y él veía que Juan tenía discípulos. ¿Sí saben que Juan tenía discípulos? Juan tenía sus discípulos. La gente comenzó a seguirle, comenzó a escucharle y le decían, ¿tú eres Jesús? No, yo no soy Jesús, Jesús viene. Ah, está bien, sigamos. Pero este hombre en verdad era una amenaza. Él significaba una destrucción para la obra de Satanás. Hermano, cada vez que usted le habla a una persona, cada vez que usted ora por un enfermo y es sanado, cada vez que usted ayuda a la restauración de una familia, cada vez que usted está haciendo en el plano espiritual, usted es una amenaza. Usted es una amenaza. Cuando no hacemos nada, hermano, entonces no significamos una amenaza. Y quiero decirle algo, cuando usted es un violento, Dios respalda a sus violentos. Dios respalda a sus violentos. Dios no nos deja. Él dice, tú eres violento por mí, yo soy violento por ti. Si tú eres un violento por mí y tú defiendes el reino de los cielos y tú sacas tu cara por la palabra de Dios y tú predicas y tú ganas y tú no permites que Satanás gane terreno, entonces yo soy un violento en contra de tus enemigos. Entonces yo me levanto. Amén. Amén. Quiero que me acompañen por último a Romanos 13, 11, 12. Ayer leí este versículo con los chicos. Quiero que se pueda poner de pie, por favor, y pueda leerlo conmigo. Si pasa el grupo, por favor. Quiero que lo leamos bien fuerte. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La traducción de lenguaje actual dice, y esto conociendo el tiempo, que unos actúan como si estuvieran durmiendo. A mí este versículo ha sido el versículo, dos versículos que han impactado mi vida en estos tiempos. En el libro de Juan, que no leímos ahorita, dice, y él no era la luz. Está hablando de Juan el Bautista. Y Juan no era la luz, él estaba preparando el camino de la luz era Jesús. Dice el libro de Juan
Tal vez a los ojos humanos cada vez haya menos solución. Hay mucha destrucción. Filipenses dice también, la noche está avanzada. Pero le tengo una noticia. Usted puede tomar la decisión de ser un arma de Dios. Dice aquí, versículo 12, conociendo el tiempo es hora de levantarnos del sueño, hermano. Está más cerca el tiempo de la salvación. Cada vez se acerca más el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice el versículo 12, aquí es donde dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Diga conmigo fuerte, y vistámonos las armas de la luz. ¿Cuántas armas de Dios hay aquí? ¿Cuántas armas de luz hay aquí? Hermano, ser un radical no lleva nuestra manera de vestir. Ser un radical no conlleva las cosas externas. Ser un radical conlleva lo interno, lo que hay en su corazón, lo que usted manifiesta cada día. Cuando usted es un radical, hermano, entonces los mismos ángeles bajan a su lado y Dios empieza a hacer muchas cosas en su vida. Cuando usted es un radical, Dios es radical con usted. Así que yo quiero que usted cierre un momento sus ojos y usted le diga, Señor, estoy dispuesta. Yo sé que me has llamado en este tiempo a hacer una misión, a restaurar familias, a predicar el arrepentimiento, a que la gente pueda volver su corazón a ti, Señor, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los padres se vuelvan a los hijos y los hijos a los padres. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que somos una generación de luz. Somos una generación que somos almas del reino de los cielos poderosas. Padre, cancela todo pecado que hay en nuestra vida. Que cada uno de nosotros podamos venir cada mañana y dejar todo peso, toda carga, dejar todo pecado delante de ti, dejar todo aquello que nos contamina y ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Declaro que somos una iglesia llena del Espíritu Santo, que no se conforma con un toque, que anhela más y más y más y más. Somos una iglesia con el Espíritu y el poder de Elías. Somos una iglesia con el Espíritu y el poder de Elías, que se levanta en medio de una generación difícil, tal vez de una generación maligna. Se levanta para hacer luz, se levanta para brillar, se levanta para ayudar a los demás en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, quiero que ponga su mano derecha en su corazón y con toda la sinceridad de su corazón usted le diga, Señor, yo quiero ser como un Elías, yo quiero ser como un Juan el Bautista. Quiero que tú uses mi vida para que el corazón de las personas que están allá afuera te conozcan. Usa mi vida para restaurar familias, Señor. Usa mi vida para restaurar la vida de jóvenes. Usa mi vida para restaurar la vida de ancianos, la vida de niños, Señor. Usa mi vida para restaurar a otros, Padre. Usa mis experiencias. Usa el desierto que he vivido para que otros puedan ser bendecidos. Úsame, Señor. Y si usted está pasando por un desierto, hermano, déjeme decirle que el único fin es prepararlo para cosas gloriosas. El fin de que usted está pasando por un desierto es que usted sea preparado para cosas gloriosas que vienen. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Enciéndeme como una
intercesores.